En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes a todos los catequistas y también los que en su momento vos podáis ver este vídeo que hoy va a tratar sobre la Iglesia. La Iglesia, cuando se conoce a fondo, se le ama de verdad y de corazón. Y es de lo que os voy a hablar. No de mi experiencia, de todo lo que yo le debo a la Iglesia, sino un poco conocer qué es la Iglesia. Pues empezamos primero con la palabra, que la iluminación de la palabra que nos va a iluminar qué es lo que es la Iglesia. La Iglesia es un misterio del amor de Cristo, es un misterio del amor de Cristo que Él depositó en la persona de San Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa fue la voluntad de Jesús. Sobre esta piedra, sobre Pedro, voy a edificar mi iglesia. Es un misterio de amor, y se lo da a San Pedro. Y San Pedro lo va a extender, ese misterio de amor que es la iglesia. Y San Pablo nos revela la iglesia como el cuerpo místico de Cristo. Vamos a escuchar la palabra de San Pablo, palabra inspirada, donde nos va a decir cómo entiende él la Iglesia como el cuerpo místico de Cristo, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Lectura de la primera carta a los Corintios. Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si fuera todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Pues bien, Dios distribuyó cada uno de los miembros en el cuerpo como quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Sin embargo, aunque es cierto que los miembros son muchos, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano no te necesito, y la cabeza no puede decir a los pies no os necesito, sino todo lo contrario. Los miembros que parecen más débiles son necesarios, y los miembros del cuerpo que nos parecen más despreciables los rodeamos de mayor respeto, y los menos decorosos los tratamos con más decoro, mientras que los más decorosos no lo necesitan. Pues bien, Dios organizó el cuerpo dando mayor honor a lo que carece de él, para que así no haya división en el cuerpo, sino que más bien todos los miembros se preocupen por igual unos de otros. Y si un miembro sufre, todos sufren con él, y si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Pues en la Iglesia Dios puso en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en el tercero a los maestros, después los milagros, después el carisma de las curaciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lengua. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros?
¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lengua? ¿O todos las interpretan? Ambicionad los carismas mayores. Así que decimos que el cuerpo místico de Cristo es la Iglesia. Cuando hablamos de mística, hay que hablar de entrar en el misterio. Mística es entrar en el misterio y entrar con Cristo en ese misterio. Luego, el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, está unido a la cabeza, que es Cristo. Los sacerdotes representamos a Cristo cabeza en una comunidad. Ser cristiano, discípulo de Jesús, significa ser miembro de este cuerpo, la Iglesia, y signo visible de la forma de su amor en el mundo, del amor de Cristo en el mundo. Ser signo visible de ese amor de Dios en el mundo. Como las primeras comunidades cristianas, también las nuestras serán reconocidas por la pertenencia a Cristo, a su Iglesia, y el amor que nos tengamos entre nosotros y con los demás. Os reconocerán con la manera como os amáis. En eso reconoceréis que sois mis discípulos. Por su fruto os conocerán, por la forma de amar. Permanecer en Cristo para pertenecer a Cristo. Y si pertenecemos a Él, tenemos su mismo amor. Pero hace falta permanecer en Cristo. Dice la primera carta de San Juan, dice, quien dice que permanece en Él debe de vivir como vivió Él. ¿Y cómo vivió Él? Amando, dándose en el amor, sirviendo. Un amor servicial, un amor de servicio, de entrega, un amor humilde. El amor, la caridad, vínculo fraterno, tiene notas características recogidas por San Pablo en esta carta, que en este trozo de la carta a los Corintios, en el capítulo 12 que hemos escuchado. ¿Cómo vivirlas, estas características, en nuestra comunidad parroquial? Cada uno, unido a Cristo, da su respuesta. Pero necesitamos mirarle a Él para aprender a amar y servir. Siempre mirándole a Él, dejándonos amar por Él y desde ahí amar a los demás, pero siempre mirándole a Él. Este texto de la Sagrada Escritura nos desvela numerosos matices de lo que entendemos por cuerpo místico de Cristo. Primero, tener un mismo y único espíritu con mayúsculas. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Tener un mismo y único espíritu. Cuando en la comunidad primitiva se hablaba de tener un solo corazón, un solo espíritu, una sola alma, ¿no? Es eso, todo el espíritu de Cristo, Cristo en el centro, todos unidos a Cristo y bebiendo de ese espíritu de Cristo. Tener un mismo y único espíritu, cada miembro de la comunidad, el espíritu de Cristo. Una segunda característica, en el único cuerpo ejercemos distintos servicios. Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el cuerpo entero fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si fuera todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Pues bien, Dios distribuyó cada uno de los miembros en el cuerpo como quiso Él. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?
Sin embargo, aunque es cierto que los miembros son muchos, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, y la cabeza no puede decir a los pies, no te necesito. Es decir, en el único cuerpo místico que es la Iglesia hay distintos servicios, distintos carismas. Ser catequista no es desentenderme de la caridad, de los enfermos, de la liturgia. Ser catequista, como cualquier otro miembro de la comunidad, todo lo que acontece en esa comunidad tiene que ver contigo, porque todo te pertenece, tú eres de esa comunidad, de esa pequeña iglesia comunidad, formada por todas las iglesias domésticas que forman parte de esa comunidad. El catequista se siente unido a todos, porque todo es suyo, y porque todo es de Cristo, y todo lo que es de Cristo no le es indiferente. Otro rasgo es tener conciencia de nuestra interdependencia sustancial. Sino todo lo contrario, los miembros que parecen más débiles son necesarios, y los miembros del cuerpo que no parecen más despreciables los rodeamos de mayor respeto, y los menos decorosos los tratamos con más decoro, mientras que los más decorosos no lo necesitan. Pues bien, Dios organizó el cuerpo dando mayor honor a lo que carece de él, para que así no haya división en el cuerpo, sino más bien todos los miembros se preocupen por igual unos de otros. Y si un miembro sufre, todos sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos se alegran con él. El Espíritu de Cristo es la savia que une los corazones. Todos con todos, en un mismo corazón y en un mismo sentir. La fraternidad de una comunidad es don de Dios, pero también es una tarea nuestra, porque uno no elige a los hermanos. Te encuentras con los hermanos. Yo llegué a esta comunidad y me encontré con unos hermanos. Y llego a otro sitio y me encuentro con otros hermanos. O sea, nosotros no elegimos a los miembros de la comunidad, sino son los que Dios te pone. Y con esos miembros, donde unos te pueden caer mejor, otros ser más cercanos, etcétera, pero el amor hacia todos. Pero hay ahí un trabajo, y todo es para nuestra santificación y santificación de la comunidad. Por eso la fraternidad es un don de Dios, pero es una tarea de entre todos, una tarea que tenemos que hacer entre todos. Otro rasgo, esta forma de vivir en unidad es voluntad de Dios, es voluntad divina. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Pues en la Iglesia Dios puso en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en el tercero a los maestros, después los milagros, después el carisma de curaciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles, o todos profetas, o todos maestros, o hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas, o todos las interpretan? La unidad es tan importante que Jesús la llevó a la oración. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Pero que sean uno, pero sin embargo no todos somos iguales. Cada uno es un mundo, cada uno es un misterio, pero después cada uno tiene una misión. No es lo mismo la misión que yo tengo como pastor de una comunidad y como guía espiritual de una comunidad que la labor que tiene el catequista o el que está en la pastoral de enfermos, etcétera. O sea, en la iglesia no es democracia, todos somos iguales, sino hay
Primero los apóstoles, después vinieron los profetas, después los maestros. O sea, hay como unos escalones, pero eso no quiere decir que el pastor sea superior a los demás. El pastor es servidor de todos, de todos. Entonces es siervo de todos. Es como Jesús que se pone a lavar los pies a todos. Sin embargo, Jesús estaba por encima de todos los apóstoles. Sin embargo, Jesús se coge y es humilde, se pone a servir. Todos nosotros estamos para servir. Entre todos, esa unidad. La unidad es para que se cumpla el sueño de Jesús. El sueño de oro, dice el padre Ignacio Larrañaga. La unidad es el sueño de oro de Jesús, que lo llevó a la oración sacerdotal en el capítulo 17 de San Juan. Y el último rasgo, así a la luz de la palabra que hemos escuchado, es el lazo que nos une en el cuerpo místico, que somos. El cuerpo místico que somos, el lazo que nos une es el amor. Ambicionar los carismas mayores. Mira, de todos los carismas os voy a mostrar uno, el amor. Teresa de Lisieux, pues ella pensaba, ¿cómo puedo yo en la iglesia? ¿Qué puesto tengo yo en la iglesia? Y se puso a contemplar este cuerpo místico de Cristo y dijo, ya sé lo que yo tengo que ser en la iglesia, el amor. El amor, porque el amor está en todos, en toda la iglesia, en todos los miembros de la iglesia, el amor. Ser amor es ser de Cristo. Colosenses 3:14, la caridad es el vínculo de la perfección. El modo de vivir en este cuerpo místico es la caridad. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad. 1 Corintios 13:13. Por eso, amar a la iglesia es amar al hermano. Es dejarse amar por Dios para amar a Dios amando a los hermanos. Un segundo punto que vamos a tratar es, creo en la Santa Iglesia Católica. Es el tema que desarrolla el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 748 al 975, que como muchos de vosotros tendréis el Catecismo, y si no en el compendio del Catecismo, los números 147 al 199, sobre creo en la Santa Iglesia Católica. Con el término Iglesia se designa al pueblo que Dios convoca y reúne desde todos los confines de la tierra, para constituir la asamblea de todos aquellos que por fe y el bautismo han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo. Creer en la Iglesia Católica es creer en la Iglesia que pensó Jesús. Es verdad que siempre está en un proceso de purificación. Cada generación necesita arrancar la cizaña para ser trigo bueno, trigo que será molido para hacerse pan de Cristo para los demás. La catolicidad es la universalidad. Nosotros eso lo vivimos ¿dónde? En nuestra pequeña comunidad, en la parroquia. Otro tercer punto sobre la Iglesia es la doble dimensión de la Iglesia, misterio y visibilidad. Al intentar profundizar en qué es la Iglesia nos encontramos con una realidad que escapa a nuestra capacidad de comprensión racional. Cuando afirmamos la presencia viva de Jesucristo, la asistencia continua del Espíritu Santo, la eterna previsión del Padre que nos convoca a la comunión, cuando constatamos que en ella el amor de Dios permanece a pesar de los defectos, para construir un templo sagrado, una casa de santidad en la que todos, miembros de su cuerpo, somos vehículos de su amor,
realizando nuestra propia vocación a la escucha de la palabra de Dios, en la oración, en la asidua participación en los sacramentos y en la búsqueda constante del rostro de Cristo en cada hermano. Todo esto hay que mirarlo con una mirada de fe, ojos iluminados del corazón, dirá San Pablo. Esto tiene que ver más que con la cabeza, con el corazón. Una mirada de fe penetra y llega al misterio de cada hermano, al corazón de cada hermano. Estamos llamados a poner amor donde no lo hay. Cuando falta aquí amor, es una llamada a ponerlo, pero para eso hay que contemplar al hermano y ver la llamada de Dios hacia el hermano. Esta realidad misteriosa y visible es la Iglesia, nuevo pueblo con el que Dios ratifica una alianza para siempre. Una alianza que va a tomar distintas formas, porque sabemos que en Abraham era alianza de promesa, con Moisés alianza condicional, si cumplís con los mandamientos bendiciones, si no los cumplís maldiciones, hasta que se llega a la nueva alianza. La nueva alianza que es la que nos hace a nosotros participar de la gracia de Cristo que ha muerto y ha resucitado del misterio pascual. A través de los sacramentos nosotros participamos de la gracia, de la santidad de ese misterio pascual, de esa fuente, ese manantial de vida para toda la humanidad, pero que solamente aquellos que le miran a Él son los que reciben de forma consciente para poder dar una respuesta a tanto amor derramado. Las dos dimensiones de la realidad eclesial son invisibilidad, el misterio Iglesia como misterio de comunión para la misión, y visibilidad. Son inseparables, irreductibles entre sí. Como personas sujetas a la temporalidad y a la historia necesitamos signos concretos, visibles, pero por otra parte, sin la presencia y la acción constante de Dios, la Iglesia sería una más de las instituciones o entidades creadas por los hombres para rendir un servicio a la sociedad. Por eso cuando se dice Cáritas no es una ONG, la Iglesia no es una ONG para ayudar a la gente. La Iglesia presencia de Dios en el mundo, porque nosotros a través de los sacramentos Él se hace presente y también en nosotros mostramos el rostro de Cristo muerto y resucitado. La Iglesia existe para convertirse en morada de Dios en el mundo. El Papa Benedicto XVI, cuando era cardenal, dio una conferencia sobre la eclesiología respecto a luz de la gente, el Lumen Gentium del Vaticano II. Decía él estas palabras: quien quiere comprender la orientación de la eclesiología conciliar del Concilio Vaticano no puede olvidar los capítulos 4 y 7 de la Constitución Lumen Gentium, luz de la gente, en los que se habla de los laicos, de la vocación universal a la santidad, de lo religioso y de la orientación escatológica de la Iglesia. Es la orientación de las realidades últimas de la Iglesia, o sea, hacia dónde camina la Iglesia peregrina, hacia la Jerusalén celeste. En esos capítulos se vuelve a destacar una vez más el objetivo intrínseco de la Iglesia, lo que es más esencial a su existencia. Y fijaros lo que dice: lo más esencial de su existencia de la Iglesia es otra nota de la Iglesia una, santa, la santidad de la Iglesia. Por eso, cuando yo digo que hay que buscar la santidad, ser perfecto como mi Padre Celestial es perfecto, la santidad, buscar la santidad, la llamada a la santidad, qué importante es tomarse en serio esa santidad de vida. Todo en comunión con Cristo, todo según la voluntad de Dios.
Se trata de la santidad, de cumplir la voluntad de Dios, de que en el mundo exista espacio para Dios, de que pueda Dios habitar en él y así el mundo se convierta en su reino. La santidad es algo más que una cualidad moral. Es el habitar de Dios con los hombres, de los hombres con Dios, la tienda de Dios entre nosotros y en medio de nosotros. Se trata del nuevo nacimiento, no de la carne o de la sangre, sino de Dios. La orientación a la santidad es lo mismo que la orientación escatológica de las realidades últimas, ¿no? Y de hecho ahora esa orientación a la santidad a partir del mensaje de Jesús es fundamental para la Iglesia. La Iglesia existe para convertirse en morada de Dios en el mundo, siendo así santa. Por ser santos se debería competir en la Iglesia y no sobre mayores o menores derechos de precedencia, ni sobre quién debe ocupar los primeros lugares. Aquí lo que se nos pide es la santidad de vida. San Benito va a poner 12 escalones a los monjes en la regla de San Benito, la regla por la que dirige la vida de los monjes, y pone 12 escalones en la humildad. La santidad entendida como humildad. Cuando se entra en la iglesia se pisa, en la iglesia se entra. Algunos me decían, en la iglesia hay que entrar barriendo, en el servicio último barriendo. Así me decían en una comunidad, y es verdad, en la iglesia hay que entrar no de forma prepotente para ponerme por encima de los demás, no, para servir y atraer a todos hacia el Señor y que el Señor nos muestre el rostro del Padre y que empecemos a disfrutar de Dios y a disfrutar de los hermanos, a gozar de esa plenitud de la vida pascual. No olvidemos a los pobres como los preferidos de Dios. El niño que llega a un catequista con sus problemas, el niño que está herido, quizás está maltratado, es el hermano pequeño difícil. Por eso tiene un comportamiento difícil. Amar al hermano difícil es un reto y una obra de caridad, porque es el amor el que salva. No hay que poner a ese niño fuera. No, lo que hay es que integrarlo a fuerza de amor, de escucha, de hablar con él, de llevárselo aparte, de decirle esto, contarle lo otro, que él vaya desahogándose hasta que el catequista hace ahí como de madre de la iglesia, ¿no? Y hace de Jesús que escucha a su discípulo que está herido y va a curarle las heridas, va a consolar a ese niño hasta que ese niño va cogiendo confianza y va abriéndose al misterio de Dios. Cuarto punto, la comunión es el eje de toda la vida eclesial. La Iglesia está llamada a ser epifanía del misterio trinitario, es decir, manifestación del misterio de la Santísima Trinidad, que es un profundo misterio de comunión, de amor entre las tres personas divinas. Toda comunidad está llamada a ser manifestación de lo que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu, una comunión de amor. La mirada del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Espíritu y hacia el Padre, la mirada de comunión y de amor. Eso es, mirarnos con amor, pero reflejando el misterio de la Santísima Trinidad. A eso estamos llamados, a hacer presencia de la Santísima Trinidad. ¿Pero por qué? Porque si alguno escucha la palabra y la cumple, el Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Pero también somos por el bautismo templos del Espíritu Santo, luego somos habitados por la Santísima Trinidad. Esto se tiene que notar en nuestra vida. En tu vida, en la mía, en la del otro que pertenece, que es miembro de la comunidad. Desde esta perspectiva, la comunidad eclesial es un profundo misterio de comunión. La comunión es el don que Dios ha hecho al hombre. Así, si pecado es sinónimo de división,
comunión lo es de salvación de Cristo, de Dios en Cristo. Qué importante es preguntarme si yo soy instrumento de esa comunión de Dios para los demás, o si yo soy una persona que estoy siempre creando división. O sea, yo tengo que pensar si mis pensamientos, si mis sentimientos, si mis obras crean comunión en la Iglesia o por el contrario crean división. Basta un pensamiento, aunque yo puedo estar en un sitio o en una reunión y puedo estar pensando mal de esta persona, en vez de pensar de lo bueno que tiene esa persona y ver y descubrir lo bueno que tiene de Dios esta persona. Entonces, cuando hay división, empiezo a tener prejuicios y a criticar interiormente. A lo mejor después lo critico con otro, pero esto no es lo de Dios. Lo de Dios es la comunión, no la división. Es el amor. Por tanto, la división es un pecado grave, como las críticas, las murmuraciones, todo eso que destruye ese misterio de comunión que es la Iglesia. En la vivencia de la comunión está la promesa de la credibilidad del mensaje que transmitimos. Juan 17:21, Padre, que sean uno para que el mundo crea. Porque si no somos uno, ¿cómo vamos a pedir que la gente tenga fe si no somos uno? Si no somos una familia y familia de Dios. El gran desafío que tenemos es vivir en comunión, signo y sacramento de la unión con Dios, hacer de la Iglesia la casa y la escuela de comunión. Esta es la única manera de ser fieles al designio de Dios y de responder a las profundas esperanzas del mundo. ¿Qué significa todo esto en concreto? Que antes de programar iniciativas concretas, hace falta promover una espiritualidad de comunión, proponiéndola como principio educativo en todos los lugares donde se forman las personas. Estas son palabras de San Juan Pablo II en la Carta Apostólica Novum Millennium Iuniunte. Los números 43 a 48 hablan de este misterio de comunión y cómo hacer de la Iglesia. Cuando él habla de la importancia y lo que hace falta de desarrollar una espiritualidad de comunión, es porque él ve que falta esa comunión que se ve en la Iglesia primitiva, que tenían un solo corazón y una sola alma, esa comunión. Espiritualidad de comunión significa una mirada del corazón hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado. Novum Millennium Iuniunte número 43. Esta luz de comunión, ¿en qué lo podemos notar? Primero, en la capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del cuerpo místico y por tanto como uno que me pertenece, para saber compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus necesidades, para ofrecer una verdadera y profunda amistad. Hay muchas reacciones psicológicas. Yo me encierro en mí mismo, yo llevo en mi vida el aislamiento, el espiritualismo, yo voy a lo mío, yo de esto cojo esto, lo otro no. Entonces, no. Hay que preguntarse siempre, ¿esto es de Dios, no es de Dios? ¿Esto es reino de Dios, no es reino de Dios? Muchas veces cuando hay un problema, en vez de afrontarlo y de dialogarlo como hermanos y practicar el perdón, muchas veces nos encerramos nosotros mismos. Quiero llevar la razón por encima del otro y me quedo como aislado, pero el corazón se hace de piedra. Aquí estamos llamados a otra cosa, la capacidad de sentir al hermano de fe como uno que me pertenece, porque está puesto por Dios.
Otro rasgo de esta luz que ha de ser reconocido en el rostro de los hermanos es la capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro. Eso es que es importante. Muchas veces nada más uno puede entrar en la iglesia y decir, uy, qué mal puesto está el jarrón ese. Bueno, y tú no te has dado cuenta de que esto, con lo que se ha trabajado esto, lo que se ha trabajado lo otro, y la belleza de todo lo demás, es que nada más que ves el defecto. Entonces tú es que cuando ves a tu hermano nada más que ves, no ves la belleza de Dios, tú nada más que ves el defecto de tu hermano. ¿Tú crees que eso hay caridad en el corazón, hay amor? No, es que hay un corazón sucio que tiene que ser limpiado, porque los limpios de corazón ven a Dios en el hermano. Esa capacidad de ver todo lo que hay de positivo en el otro para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios. Un don para mí, además de ser un don para el hermano que lo ha recibido directamente. Otro rasgo así de esta luz de que hay que ver en el rostro de los hermanos es saber dar espacio al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos acechan y engendran competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza, discordias, envidia. O sea, todo eso tiene que... Esa es la basura de la iglesia. Es basura, eso no es reino de Dios. Eso hay que tirarlo a la basura. Nosotros somos otra cosa. Nosotros somos de Dios, nosotros somos llamados a vivir la santidad de vida. Eso es otra cosa. Ser de Dios, mi reino no es de este mundo. Nosotros somos de otra materia. Porque nosotros cuando nos alimentamos de los sacramentos nos estamos alimentando de la divinidad. Sin este camino espiritual, de poco servirían los instrumentos externos de la comunión. Se convertirían en medios sin alma, máscaras de comunión más que modos de expresión y de crecimiento espiritual. No podemos vivir como hacer de la iglesia como si fuera un carnaval, cada uno con su máscara, no. Es la sinceridad, la verdad, la justicia, la limpieza de corazón, la libertad, el amor, el diálogo, sin máscaras. Esto es lo que yo soy. Esta es mi pobreza, esta es mi realidad, pero la pongo al servicio de los demás. Y quinto punto, la misión de la iglesia es evangelizar. Fijaros, o sea, el catequista es su misión. Es su misión. Ha sido llamado, tiene vocación a eso, a evangelizar. La misión universal de la Iglesia nace del mandato de Jesucristo, que llama y envía a sus discípulos por todo el mundo para continuar su obra de salvación. Y se cumple en el curso de los siglos la proclamación del misterio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y del misterio de la encarnación del Hijo como evento de salvación para toda la humanidad. Este es el contenido fundamental de la profesión de la fe cristiana. Id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Id a todo el mundo. La misión universal, la misión de evangelizar, enseñar a guardar lo que Él nos ha enseñado. La misión de la Iglesia es anunciar el reino de Cristo y de Dios, establecerlo en medio de toda la gente. La Iglesia es sacramento, esto es, signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. Ella es, por tanto, signo e instrumento del reino, llamada a anunciarlo y a instaurarlo. Importantes y grabadas en el corazón de la Iglesia están las palabras de Pablo VI. Palabras importantísimas. Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de su muerte y resurrección gloriosa. Son palabras para grabarlas a fuego en el corazón.
La Iglesia existe para evangelizar. Ahí está su identidad más profunda, su ser. No es lo que tiene que hacer, es lo que es. Es lo que es su identidad. Evangelio vivo. Y termino con una para reflexionar y bueno, como para hacer una pequeña reflexión y si estuviéramos en grupo para poder compartir, ¿no? Son tres preguntas. Una, piensa en situaciones concretas de la vida parroquial en las que podemos poner en práctica la espiritualidad de comunión. Piensa. ¿Dónde sientes esa llamada a poner espiritualidad de comunión? ¿Dónde falta la comunión? Segundo, ¿qué compromisos puede adquirir para progresar en el camino de la santidad? Para ello, leemos rápidamente los números 30 y 31 de la Carta Apostólica Novo Milenio Uniunte de San Juan Pablo II. Confesar a la Iglesia como santa significa mostrar su rostro de esposa de Cristo, por la cual Él se entregó precisamente para santificarla. Este don de santidad, por así decir, objetiva, se da a cada bautizado. Este don de la santidad se le da a cada bautizado. Pero el don se plasma a su vez en un compromiso que ha de dirigir toda la vida cristiana. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Primera Tesalonicenses 4:3. Esta es la voluntad de Dios, la santidad. Es un compromiso que no afecta solo a algunos cristianos. Todos los cristianos de cualquier clase o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección del amor. Recordar esta verdad elemental poniéndola como fundamento de la programación pastoral que nos atañe al inicio del nuevo milenio podría parecer en un primer momento algo poco práctico. ¿Acaso se puede programar la santidad? ¿Qué puede significar esta palabra en la lógica de un plan pastoral? En realidad, poner la programación pastoral bajo el signo de la santidad es una opción llena de consecuencias. Significa expresar la convicción de que si el bautismo es una verdadera entrada en la santidad de Dios por medio de la inserción en Cristo y la inhabitación de su Espíritu, sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida según una ética minimalista, es decir, como una ética de ir a lo mínimo. No, Él nos invita a ir a lo máximo. Y una religiosidad superficial no vale. Una religiosidad profunda. Preguntar a un catecúmeno, ¿quieres recibir el bautismo? Significa al mismo tiempo preguntarle, ¿quieres ser santo? Significa ponerle en el camino del sermón de la montaña. Sed perfecto porque es perfecto vuestro Padre Celestial. Como el concilio explicó, este ideal de perfección no ha de ser malentendido como si implicase una especie de vida extraordinaria, practicable solo por algunos genios de la santidad. Los caminos de la santidad son múltiples y adecuados a la vocación de cada uno. Doy gracias al Señor que me ha concedido beatificar y canonizar durante estos años a tantos cristianos y entre ellos a muchos laicos que se han santificado en las circunstancias más ordinarias de la vida. Es el momento de proponer de nuevo a todos una convicción, con convicción este alto grado de la vida cristiana ordinaria. La vida entera de la comunidad eclesial y de las familias cristianas debe de ir en esta dirección. Pero también es evidente que los caminos de la santidad son personales y exigen una pedagogía de la santidad verdadera y propia, que sea capaz de adaptarse a los ritmos de cada persona. Esta pedagogía debe enriquecer la propuesta dirigida a todos con las formas tradicionales de ayuda personal y de grupo y con las formas más recientes ofrecidas en las asociaciones y en los movimientos reconocidos por la Iglesia. O sea, el Papa San Juan Pablo II lo que invita a que ¿qué es lo primero? Pues mira, que vamos a hacer estas cosas y vamos a tener estas reuniones. No, lo primero es la santidad. ¿Cómo vamos a vivir la santidad? ¿Cómo esta comunidad se va a santificar? ¿Cómo los catequistas nos vamos a santificar? ¿Qué medio utilizamos para santificarnos? Para ser más de Dios y menos de nosotros.
¿Entendéis? O sea, es hacer la voluntad, dice Santa Teresa, la santidad es adecuar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y termino con algo precioso de cuando el cardenal vietnamita Van Thuan conmovió a San Juan Pablo II, dio unos ejercicios espirituales a la curia romana en marzo del año 2000 y transmitió su experiencia vivida durante 13 años que pasó en las cárceles comunistas, ¿no?, en el Vietnam, y 9 en régimen de aislamiento. Nosotros llevamos de aislamiento, llevamos nada. Él 9 años aislado, completamente aislado, y él le propone a San Juan Pablo II, le propone como un sueño, ¿no? Él soñaba así a la Iglesia: sueño con una gran esperanza, sueño con una Iglesia que es puerta santa, abierta, que acoge a todos, llena de compasión y de comprensión por las penas y sufrimientos de la humanidad, dedicada a consolarla, dedicada a consolar tanto sufrimiento. Fijaros ahora, tantos pobres, tanta miseria, tanto. ¿A dónde nos va a llevar todo esto? Tanto dolor en los hospitales, Entonces, ser consuelo, llevar el consuelo de Dios, puerta santa. Segundo, decía él, sueño con una Iglesia que es palabra, con mayúscula, que muestra el libro del Evangelio a los 4 puntos cardinales de la tierra. Es un gesto de anuncio de sumisión a la palabra de Dios como promesa de la alianza eterna. La nueva alianza, que todo el mundo conozca que Cristo ha muerto y ha resucitado por amor a toda la humanidad para la salvación. Sueño con una Iglesia de la palabra, el Evangelio llevado aquí, la palabra. Sueño con una Iglesia que es pan, Eucaristía, que se deja comer por todos para que el mundo tenga vida en abundancia. Es que si yo me alimento del cuerpo de Cristo, me estoy haciendo pan de Dios para los demás. Es decir, el que desgasta la vida en amar y servir, dando gloria a Dios. Sueño con una Iglesia que está apasionada por la unidad que quiso Jesús. A mí me llegó a decir alguna vez un sacerdote: yo no creo en la fraternidad sacerdotal, yo no creo. Y cuando escuchaba esas palabras sentía yo un dolor dentro de mí. Yo sí creo que es posible. Con Dios es posible, sin Dios claro que no. Pero qué importante es la fraternidad, la comunión, la unidad. Sueño con una Iglesia que está en camino, pueblo de Dios que tras el Papa que lleva la cruz entra en el templo de Dios y orando y cantando va al encuentro de Cristo resucitado, esperanza única, al encuentro de María y de todos los santos. Si recordáis el báculo de San Juan Pablo II con la cruz, que iba adelante. Sueño con una Iglesia que lleva en su corazón el fuego del Espíritu Santo, y donde está el Espíritu hay libertad, diálogo sincero con el mundo y especialmente con los jóvenes, con los pobres, con los marginados. Hay discernimiento de los signos de nuestro tiempo. Dios nos está hablando ante toda esta situación. Hay signos de Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios? Hay que contemplar situaciones y hacer silencio y escuchar a Dios para dar una respuesta. Sueño con una Iglesia que es testigo de esperanza y de amor en la gracia de Jesucristo, en el amor del Padre y la comunión del Espíritu, vividos en la oración y en la unidad.
Y termina él diciendo, qué alegría, qué esperanza. María Santísima, vida, dulzura y esperanza nuestra, ruega por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como siempre, pues quiero acabar dando a vosotros la bendición y también la protección, ¿no? El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que llegue a vuestros hogares, a vuestras familias, a vuestros amigos, que llegue a toda la humanidad esa bendición de Dios que nos proteja y que aprendamos a vivir con Él, siempre con Él y para Él. Amén.